luchamos y pues vinieron las amenazas, desde luego. Ya lo mencioné, a mí me costó los 2 empleos en la SARS y en el Bachillerato Agropecuario. Al profesor Luis Arroyo, que era director de la ETA, también lo empezaron a hostigar, lo cambiaron de la huerta de la ETA de Tuzantla hacia el municipio de Tlalpujahua. A Nacho Campo también lo empezaron él era maestro de la ETA y lo empezaron con el hostigamiento político. Algunos los persiguieron, otros compañeros líderes campesinos desafortunadamente murieron por alguna razón u otra, pero siempre, pues ya cuando estaba el movimiento avanzado y que esta lucha ya no la paró nadie, porque fue como una bola de nieve que fue creciendo en aquella región de donde yo provengo. En la vertiente de la lucha social popular por impulsar la candidatura del ingeniero Cárdenas a la presidencia de la República, al mismo tiempo se da una lucha por el gobierno municipal, por el espacio más cercano a ustedes. ¿Qué nos puedes decir de la lucha municipal de Tuzantla y quizás de esa región también? La lucha por el poder a nivel municipal y regional, presidencias municipales, diputaciones locales. En el caso específico de la diputación local, la verdad, como éramos una región tan identificada en la lucha, en la causa, no tuvimos mayor problema. O sea, surgió por consenso la candidatura primera como partido del compañero Juan Bernardo Corona Martínez, originario de Huetamo, ahorita en este momento diputado local por aquel mismo distrito, y la suplencia en aquel año del compañero de Tuzantla, nuestro amigo Ignacio Campo Barrueta, y eso fue como se integró la fórmula. Desde luego que no fue fácil la lucha ya constitucional, porque pues el gobierno se defendió, y recuerden que los órganos electorales en ese momento estaban en manos del sistema del gobierno. Desde aquí, de los órganos centrales de la capital moreliana, michoacana, se mandaban los funcionarios. Entonces íbamos ante una situación totalmente antidemocrática. Aún así nos lanzamos. Robo de urnas, amenazas, compra de votos y tantos vicios que sabemos que arrastra el sistema y que se siguen practicando impunemente en la actualidad. En las presidencias municipales también fue más o menos terso el asunto. Éramos un pueblo que íbamos ahora a definir nuestro futuro por el Partido de la Revolución Democrática para poder elegir de una forma más abierta nuestros representantes populares. En el caso de Tuzantla, en el 89 sacamos por unanimidad al compañero Santiago Ávila. Yo era uno de los aspirantes a la presidencia municipal por el PRD, pero después de dialogar y de entender que era más pertinente ir unidos, finalmente después de un día de diálogo prácticamente ante la asamblea que estaba ahí de miles de compañeros del municipio, surgió el compañero Santiago Ávila, y mi respuesta, vale decirlo, fue que lejos de hacer los clásicos berrinches que muchos líderes en la historia de este partido lo han hecho, le di la mano, lo felicité y le coordiné su campaña para presidente municipal. Ganamos la presidencia municipal, solo que después surgieron una serie de cuestionamientos muy complicados que no nos reconocieron la presidencia. Fueron tantos los momentos tan difíciles que pasamos en aquellos años en la lucha ya como partido, pero podría yo mencionar como ejemplo una que fue precisamente en el municipio de Tuzantla. Recuerdo que después de que terminamos la campaña con el ingeniero Santiago Ávila hacia la presidencia municipal, o por la presidencia municipal, pues sucedió lo que tenía que suceder. El régimen, el viejo régimen priista, hizo de las suyas. Nosotros teníamos las actas en la mano cuando se
instaló el colegio electoral municipal, que a propósito eran puros funcionarios de militancia priista, incondicionales del maestro Julián en ese momento. Solamente nosotros en ese momento la ley nos permitía que mandáramos nuestro representante de partido ante el órgano electoral. Aún así dimos la batalla. Teníamos actas en la mano de que habíamos ganado con más de 800 votos con el compañero Santiago Ávila. Pero después, cuando se llegó el momento de calificar los órganos electorales, la elección municipal, nos fueron anulando casillas con el pretexto de lo más tonto que nos podamos imaginar, que iba raspada del sello del paquete electoral, de que había llegado en forma extemporánea, después de que estábamos comprobando con actas de que no había llegado en forma extemporánea. 1000 artimañas que se inventaron los funcionarios de ese órgano electoral municipal, y finalmente remató en que no nos reconocían la presidencia y que ganaba supuestamente el candidato del PRI. Nosotros no lo aceptamos, nos manifestamos de tal suerte que ya después de la presión popular que había fuera del órgano electoral, miles de compañeros y compañeras que reclamábamos el legítimo triunfo del ingeniero Ávila, el presidente del órgano electoral municipal extendió la constancia de mayoría en favor de Santiago Ávila, pero fue de una manera engañosa, porque más tardamos en irnos que después él, de una manera deshonesta, extendió también una constancia de mayoría en favor del candidato del PRI. Entonces ahí se complicó realmente la situación. Vinimos a reclamar a Morelia, nos recibió a los dirigentes del PRI y a nosotros los líderes del PRD en casa de gobierno el entonces gobernador interino, el doctor Genovevo Figueroa Zamudio, y donde nos dijo que no había más que discutir para el municipio de Tezantla, que el triunfo era del PRI y que le hiciéramos como le hiciéramos, que teníamos la oportunidad de buscar otros espacios dentro de la conformación de un ayuntamiento, pero que la presidencia era para Ricardo Guzmán, candidato del PRI. Así duramos en Cerrona, en casa de gobierno, vigilados muy de cerca por Genovevo Figueroa, día y medio, donde no nos podíamos poner de acuerdo, donde nosotros siempre nos sostuvimos que legítimamente a quien le correspondía el triunfo era el PRD, en la figura del compañero Santiago Ávila. Finalmente nos dijeron que no era posible. Como quiera, tuvimos que llamar a nuestra militancia que estaba ya emplantonada en la presidencia municipal. Le dijimos que había una cerrazón total del sistema, particularmente del gobernador y de su secretario de gobierno. Y bueno, pues ustedes saben que fue un fenómeno, una característica que se vivió en varios municipios del estado en ese momento. Se conformaron ayuntamientos de composición, y Tuzantla fue uno de ellos. Entonces una recomposición, y ya se conformó el ayuntamiento, donde Ricardo por el PRI iba a presidente municipal, y el resto de las figuras que conforman un ayuntamiento fueron del PRD, regidor, tesorero, secretario, síndico, todo nuestro, menos la cabeza. Así, pero finalmente seguimos la lucha. En ese tiempo hubo una figura muy propia del PRD, que era hacer presidentes municipales, diputados locales, gobernadores del estado, si fuera el caso de que fueran presidentes morales, diputado moral o gobernador moral. Si ustedes una forma de manifestar su inconformidad, el PRD, y una forma más de manifestar que estábamos juntos, que no estábamos vencidos, que habíamos perdido tal vez una batalla, pero que el espíritu de lucha para nada había decaído. Entonces nos conformamos, a Santiago Ávila lo conformamos
como presidente municipal del punto de vista, nuestro presidente moral. Nos emplatonamos en la parte de abajo de la cabecera, porque sucede que los priistas, los gatilleros, los pistoleros que tenía en ese tiempo el PRI, junto con otros líderes, tomaron la presidencia municipal de Tuzantla. En medio estaba la policía municipal del presidente en ese turno, que era obviamente del PRI, que eran gente, para mí, y no creo equivocarme, gatilleros venidos del estado de Guerrero. Era gente totalmente desconocida para nosotros, y su proceder y su aspecto era gente de la parte serrana del estado de Guerrero. Eran la policía del entonces presidente. Bueno, llegó un momento en que el padre de la iglesia me llama en mi calidad de coordinador de la campaña. Dice, está el obispo, en aquel momento el obispo, que quiere platicar con ustedes, quiere dialogar. Era ya la noche, estábamos emplantonados en la parte baja del pueblo. ¿Cómo se llama? Vale decirlo, el ahora cardenal Suárez Inda. Llegamos y platicamos con él en la iglesia, eran las 12 de la noche. Dice, muchachos, qué bueno que vinieron, déjenme decirles que la lucha que ustedes siguen es una causa justa. Yo estoy con ustedes, es la manifestación del pueblo, los conozco a ustedes, son muchachos buenos. Palabras más, palabras menos. Así nos recibió el entonces obispo Suárez Inda, Alberto Suárez Inda. Y en eso estábamos, pero yo cuando nos salimos por la parte de atrás de la iglesia, les dejamos la petición, la solicitud a los compañeros que no nos siguieran, que no se vinieran, porque la iglesia está frente a un costado de la presidencia municipal y ahí estaban los priistas. Pero ellos, los priistas, como nos estaban vigilando, vieron cuando entramos a la iglesia. Total que en un momento dado, como a los 20 minutos, calculo yo, se armó, o se desató, mejor dicho, una tremenda balacera, donde nos quedamos de una pieza, nos miramos, los compañeros que estábamos ahí, iba el ingeniero Santiago Ávila, iba Teodoro, que iba de candidato a regidor, doña Reina, candidata a regidora, doña Bralia se había quedado, Nacho tenía otras tareas dentro de esta estrategia de lucha, y se armó la balacera, y pues estuvo muy dramático, muy difícil. Ahí nos quedamos en la iglesia, en las primeras, sin saber, después quedamos aislados. En ese tiempo no había teléfono celular, ni nada por el estilo, había una caseta en el pueblo. Y entonces doña Reina, como era la dueña de la caseta y estaba ahí en la iglesia, ni cómo comunicarse con las demás viviendas del pueblo, compañeros. Entonces quedamos aislados de comunicación, y nuestra imaginación, pues cuántos muertos hubo ahí en el jardín, ¿no? Serían nuestros o de allá, o sabrá Dios. Echamos a andar nuestra inteligencia en ese momento, y doña Reina se disfrazó de catequista, porque las catequistas salen muy temprano a hacer su labor a las comunidades, y pasaron frente a los priistas que ya estaban con cuernos de chivo en la esquina de la iglesia esperando que nosotros saliéramos, obviamente pues no para felicitarnos, imaginen lo peor. Entonces doña Reina se disfraza, se pone un velo en la cara y se sale con una de las catequistas en el jeep, donde ella siempre, y los priistas vieron algo muy natural, como diario salen las catequistas en la madrugada. Eso fue parte de nuestra salvación, en el sentido de estar mejor comunicados. Va a la caseta y empieza a llamar, ¿saben qué? Los muchachos están en la iglesia y no pueden salir, y están bien, no se preocupen. Entonces el padre, el vicario, ya para anunciar que se avecinaba la primera misa del día, va y sube a la torre de la iglesia a hacer la primera llamada. ¿Y cuál será su sorpresa? Que ve a un cadáver frente a la iglesia, a la entrada de la iglesia, ya con veladoras alrededor, y baja y nos dice, ¿saben qué? Hay un muerto, enfrente hay un cadáver, enfrente de la iglesia. No, pues nosotros nos quedamos todavía más fríos, y ahí estábamos, no pudimos ni dormir. Pues ¿cuándo dormir?
Entonces el padre volvió a subir a la segunda llamada cuando le gritan los priistas y vuelve a bajar y dice, ¿qué creen que me dijeron? Eso, comunistas hijos, y una palabra muy, muy altisonante. Eso querían, comunistas hijos de tantas, pero van a ver ahorita que salgan estos camaradas que están allá adentro. Vamos a cobrárnosla y al fin sabemos quiénes son los que están allá adentro. Pero eso querían, miren, hay un muerto que ustedes provocaron. Después de tantos años, déjenme decirles y hablo con plena honestidad, se armó la refriega y no supimos, hasta la fecha no se sabe quién le dio a ese muchacho que quedó tendido frente a la iglesia. ¿Qué pasó después? Pues tuvimos que apoyar al obispo porque amanecía e iban a venir las primeras investigaciones porque hubo hechos de sangre. Y nosotros le ayudamos, usted nos apoyó y no lo vamos a dejar solo, señor obispo. Como la parte de adelante de la iglesia estaba con los priistas, nos brincamos por la parte de atrás y hay una altura como de 5 metros, pues por ahí nos descolgamos antes de que aparecieran las primeras claridades del día, o la claridad del día, y nos fuimos integrando poco a poco a los compañeros emplantonados que estaban en la parte de abajo del pueblo. Cuando fueron las 7, 8 de la mañana, se oía, ya todo el mundo sabía que estaba ese cuerpo ahí tendido frente a la iglesia. Pues déjenme decirles que se oía el zumbido de una mosca, el pueblo aterrado, un pánico colectivo que se manifestó, que provocó el total silencio de la población. Pero más tardábamos en tratar de reponernos de ello cuando se aparece un grupo de policía federal ahora. No sé, llegaron 60, 80 policías federales, todos vestidos de negro. En ese tiempo vestían de negro. Y coparon la plaza principal y el jardín, y atrás de ellos venían varios pelotones del ejército federal. Entonces tomaron por asalto las fuerzas federales al pueblo de Tuzantla, donde se vivió momentos muy tensos, muy complicados, y el cuerpo nadie lo levantaba, ahí estuvo. Lo levantaron hasta ya casi al anochecer del siguiente día. Nos llamó la judicial del estado, a mí como coordinador de la campaña, dirigente municipal, a Chago Ávila como candidato a la presidencia y a Teodoro como candidato a primer regidor, de tal suerte que pues nos amenazaron que dijéramos la verdad de quién había asesinado a esta persona cuyo cuerpo estaba ahí. Y nosotros nos sostuvimos, y hasta la fecha lo digo con plena responsabilidad, que no sabemos quién asesinó a este muchacho. Nos dijeron que teníamos que decir, nos hostigaron psicológicamente, que teníamos que decir la verdad, porque si de lo contrario nos iban a llevar a Zitácuaro y allá nos iban a torturar, nos iban a golpear, nos iban a aventar tehuacán por la nariz, nos iban a poner chicharra en los testículos. Eso fue una agresión psicológica. Pero de todas maneras nosotros, como no sabíamos nada, ni lo sabemos hasta ahora, nos sostuvimos en nuestros hechos de que no sabíamos y pues nos dejaron. Y ese es un momento muy complicado, muy difícil, en donde pusimos a prueba nuestra entereza, nuestra capacidad de reacción, nuestro sentido de compañerismo para que no se desatara ahí una balacera donde hubiera habido más desgracias personales. Todo eso, nuestra capacidad de organización, nuestra madurez. Yo pienso que ahí se ejemplificó todos esos valores, esos elementos que deben de existir en un movimiento, en una lucha popular, y en ese momento ya nosotros conformados como partido. Yo rescataría eso.